en Energía para la Vida en nuestra primera entrevista, Lau. Sí, Llegó el momento. Estamos acá bienvenido. hablando con el profesor de Educación Física Simón Navarro desde Neuquén, Argentina. Y desde la Patagonia tenemos al excelente profesor de entrenamiento de la fuerza. Tiene un gimnasio en Neuquén dedicado a la actividad física. Hace muchos años, compañero de la escuela de training. Y bueno, hoy no, es nuestra primera entrevista y nuestro primer Nuestro primer todo. todo, en realidad. Así que te queremos dar la bienvenida, Simón Navarro, a esta nueva propuesta, a este nuevo proyecto que lo vamos sale desde Berrotarán, provincia de Córdoba, Argentina. No es poca cosa, ¿eh? ¿No? Así que bueno, te damos la bienvenida, Simón querido. Bueno, buenas noches a las dos. Gracias, primero que nada. Es un orgullo para mí poder acompañarlas en esto, ser el primer invitado. Desde que me dijiste el Audi, no había duda que te iba a decir que sí. Así que, bueno, banco mucho estas propuestas. Me parece que está bueno comunicarlo de distintos medios. Así que, bueno, a darle para adelante. Gracias. Gracias, Simón, gracias y bienvenido nuevamente. Y vamos a hablar sobre el entrenamiento de la fuerza, Exacto. la actividad física que se hace en el gimnasio. Y en este caso, puntualmente, vamos a hablar de las personas mayores de 40 años que van al gimnasio y quieren hacer fuerza. ¿Qué es la fuerza y para qué nos sirve? Bien, está bueno, primero, más allá de determinar una franja etaria, como vos bien decís, de gente de mayores de 40 años, eh, recalcar que es importante empezar el entrenamiento de la fuerza en edades tempranas, Mm. algo que gracias a Dios ya, para no ponernos muy técnicos, ha cambiado mucho, y por ahí que antes se decía, no, los chicos en el gimnasio, los chicos haciendo fuerza, o se relacionaba la fuerza con la musculación para la estética, el fisicoculturismo que, a ver, la disciplina de musculación tiene orígenes ahí, pero como bien vos decís, Lau, a partir de determinada edad es importante trabajar la fuerza, entendida como la capacidad madre de todas, Sí, la capacidad por motora la madre. que Y perdón que te exactamente. corto, eh, es importante de qué edad comenzar a hacer fuerza, porque viste que a veces dicen, no, los niños de 12 años no Sí. pueden levantar peso, no pueden... O sea, ¿cuál sería la edad para que los niños comiencen a hacer fuerza? Primero tenemos que hablar de separar por ahí el entrenamiento de la fuerza y la educación física, ¿no? Porque Exacto. el Ujú. niño en el jardín de infantes, mediante juegos que le podemos dar de trepar, retar, que son las habilidades motrices básicas, va a estar Básico. trabajando la fuerza. Es decir, hacer fuerza no es necesariamente hacer una sentadilla, un press de banca, un curl de Totalmente. bíceps. O sea, Totalmente. es trabajar la capacidad. Las Formas hay capacidades muchas, ¿sí? coordinativas que tiene la educación Coordinativas, física. condicionales, las habilidades motrices básicas. Entonces, obviamente, en la medida que avanzamos en el tiempo, por ahí nos ponemos más específicos, ni hablar si hay algún deporte. Pero en cuanto a edades, edades tempranas, si hablamos de meter al niño en un gimnasio, bueno, edades de EFI, ¿sí? Por ejemplo, Educación educación física física infantil. infantil, hasta Ah, sus 12 años, empezar a introducirlos en el manejo de su cuerpo, de su esquema corporal, de su propio cuerpo en relación al espacio, a los elementos y tal vez mediante el juego, El que es entrenamiento lo más acorde, funcional sería también como circuito, ¿sí? Circuito claro, por ahí funcional. está bueno aclarar esto que, digamos, el entrenamiento funcional es aquel que te sirve como medio para conseguir algo y el Exacto, ah, circuito es una metodología, totalmente. pero bueno, el circuito en los chicos las situaciones de forma jugada es tal vez la manera ideal para que el niño vaya haciendo fuerza mediante el aprendizaje de habilidades motrices mientras juega y en la ujú. medida que va transcurriendo hacia la adolescencia, bueno, ya por ahí ir insertándolo en lo que es más un proceso de entrenamiento con lo que eso conlleva. Claro, por ejemplo, Siempre, sí, ¿desde te qué edad escucho. más o menos serían correcto el uso de pesas? Porque viste que es muy común decir, como decías vos, Tal cual. que menores de 12 años no se pueden usar pesas. ¿Es real o desde qué No, edad? en verdad, sí, en verdad, pesas pueden hacer de los 6 años si querés. El tema Ah, es mira. qué uso le das a las pesas Mm. y cómo le das a las pesas, ¿no? De todas maneras, si hablamos de trabajos de sobrecarga, yo lo haría más entrada a la adolescencia, si ya Mm. vamos a hablar de entrenamiento. Ahora, si nosotros vamos a creer que el niño se empiece a vincular con elementos como las pesas, hay, por ejemplo, hoy
a nivel didáctico, tenemos pesas que simulan una mancuerna o una barra con discos del Claro, tamaño real, que pesan en total 1 kilo, 2 kilos, pero el niño ya claro, se va relacionando con el elemento y se va claro. vinculando. Se ve mucho en deportes, por ejemplo, hay muchas imágenes hoy de niños haciendo CrossFit o haciendo levantamiento olímpico con unas pesas que la gente pone cara porque tiene unos discos así, pero son de cotillón. Pero bueno, el niño ya se va relacionando con lo que es importante en esta edad, que es ir generándole los patrones de movimiento. Tal Claro. cual. ¿Sí? La fuerza es como que se Importante. va trabajando transversalmente, pero el objetivo es otro, es que se Claro. vaya aprendiendo el movimiento. Lo que más tarde se va a traducir en un buen movimiento bien aprendido, siempre y cuando esté bien enseñado, y Ujú. eso nos va a permitir o nos va a abrir las puertas a trabajar, a desarrollar la fuerza ya entrada a la adolescencia, ¿sí? 12, 13 años, cuando el chico se empieza a desarrollar la etapa de pubertad y demás. ¿Sí? Perfecto. Que los niveles tal vez hormonales también son acordes para el desarrollo de la capacidad como tal. Bien, antes Sí. de todo esto, como les decía, tenemos que hacer todo un bagaje de aprendizaje de técnica, lo que es la etapa de adquisición, todo el control postural, el esquema corporal y bueno, todo lo que corresponda en cada etapa, ¿no? Exacto. Y en algún momento se tiene que dejar de hacer pesas, por ejemplo, porque también se dice mucho que la gente mayor no puede hacer pesas, no puede hacer trabajo de No, fuerza. hoy te voy a ser sincero, la recomendación es todo lo contrario. Hacé Claro, pesas hasta el último día. O sea, Bien. va a sonar feo, pero que te metan adentro del ataúd con una mancuerna del pecho. O claro. sea, hoy trabajar la fuerza va más allá de lo estético, Mm. ¿sí? Hoy lo que tratamos de hacer, por más que lo estético a todo el mundo lo movilice y si haces una encuesta de 10 personas, 9 tal vez te digan, u 8 me interesa verme bien y está Ujú. perfecto, puede ser el móvil, pero a veces poner el foco en lo estético es complicado. ¿Por qué? Porque esto no es 2 más 2, depende de muchos factores, entonces los niveles de frustración son altos, la ansiedad, hay un montón de patologías relacionadas al entrenamiento y a la estética, que bueno, sería más acorde que lo haga un psicólogo, pero por ejemplo, la vigorexia, ¿sí? Entonces, es un tema muy delicado poner el foco en lo estético. Tal cual. Lo que hay que tratar de educar es en que la persona entienda que hoy la fuerza es sinónimo de salud, es sinónimo de ser independiente, es sinónimo de tener un ¿Es tejido sinónimo de muscular. descenso de peso que- corporal, Simón? No, no necesariamente. Mm. No necesariamente. Es una gran herramienta que te puede ayudar en situaciones de sobrepeso o obesidad. Pero no es que si haces fuerza, listo, ya está. O sea, es multifactorial esto. Tenemos que hablar de nutrición, tenemos que hablar de Bien. descanso. Si hoy tuviéramos que comenzar a trabajar con un adulto sano y tuviera que comenzar en el gimnasio, ¿qué clase le darías a una persona que recién se inicia en tu gimnasio? Si estamos hablando de la edad que me planteaste al principio de la charla, esos 40 años, bueno, es una situación complicada, porque supongamos que esa persona es adulto sano, habría que definir sano Sí, sí, también, sí. pero supongamos, habría que ver su historia motriz, o sea, desde dónde arrancamos, porque estamos hablando de una persona adulta. Bien, Yo necesitaría, mediante entrevista, mediante observaciones, bien, mediante una evaluación indirecta, no con algún método, no lo voy a evaluar, no sé, un RM o un test cardio las primeras semanas, porque yo lo que bien. tengo que ver es, bueno, cómo se mueve, si tiene experiencias previas, y si Ojo, las ¿y tiene, cuál es su objetivo? Porque muchas veces ni sabemos que vamos al hablar. gimnasio y a veces vamos a hacer sociales, a veces vamos a mejorar nuestra capacidad aeróbica, a veces vamos para mejorar nuestra fuerza, a veces vamos porque necesitamos descenso de peso corporal porque tenemos el baile de egresado a fin de año. O sea, depende mucho del objetivo que te pida, pero en este caso vamos a hacer cuenta que soy yo. Y hace mucho que no hago actividad física, suponete, y que necesito hacer fuerza, ¿sí? Bien, siempre después de un diagnóstico inicial que hace el profe de cómo estás, supongamos que estás bien, que está todo bien, ¿no? Que estás bien motrizmente, que has hecho actividad física, que tu historia motriz es buena, Bueno, ¿bien? Mira. Empezamos de a poco, ¿bien? Empezamos con patrones básicos de movimiento, con metodología que pueda progresar, es decir, por ejemplo, si te quiero enseñar una sentadilla desde foja cero, por más que vos ya las has hecho, tal vez yo te digo, bueno, a ver, ejecutá, y ahí saco conclusiones si hay que hacer alguna regresión o si puedo progresar, y empiezo a aplicar metodología siempre
cumpliendo con una premisa básica que es de lo poco a lo mucho, De de lo lo fácil a sencillo a lo lo difícil, complejo, de de lo lo fácil. O conocido a sea, lo eso que leemos de desconocido, manual, tal cual. eso que leemos de manual es cierto. Yo siempre recomiendo de todas maneras tratar de que la persona haga actividad física. Si es fuerza, mejor. Si es cardio solo, yo trato de convencerlo que le meta algo de fuerza. Y si es fuerza y cardio, está muy bien también. Bien, Pero si la gente me dice, no, la verdad que quiero hacer una, hace fuerza. bien. Y ¿Sí? Hace fuerza. eso que dicen, Simón, que por ejemplo, para perder peso hay que hacer cardio sí o sí, o también se puede complementar con fuerza, o es solo fuerza. Bien, primero que nada, por ahí Típico, deberíamos vas dejar al gimnasio, 10 sí, minutos de bici, 10 minutos Claro. de cinta, 10 minutos de sí. escalador, que arranquen. No, no, a ver, no, tampoco voy a cometer el error de decir que eso no sirve. No, no, Bien, no, 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 porque no, no. no sería así. A ver, hay cosas que no sirven, pero en este caso, este ejemplo no es que no sirve. Tal vez no es la mejor opción. Y como yo siempre digo, las cosas han cambiado mucho de hace unos años a la actualidad en cuanto a qué sirve, y ahí te voy a responder, y qué no. Pero yo siempre, como también le digo a los chicos en el curso de los sábados, tenemos que llenarnos la caja de herramientas y ver qué usar en cada situación y contextualizar. Tal ¿Sí? Porque cual. lo que te sirve a vos no me sirve a mí, etcétera, etcétera. Lo que te motiva a vos no me motiva a mí. Ujú. Recordemos que el tema de las emociones es clave, porque si la persona se mantiene motivada va a tener mejor adherencia, por ende Totalmente. más continuidad. Entonces, volviendo a tu pregunta, primero deberíamos, y yo soy bastante pesado con esto, tratar de dejar de hablar de ciertos conceptos. Uno de ellos es el bajar de peso. Mm. Porque vos me decís, llegaba a mi gimnasio y me decís, che, Simón, yo quiero bajar de peso. ¿Por Descenso de qué? peso corporal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos de recomposición corporal mejor? ¿Por qué Bien, no le explico a la gente que lo ideal sería aumentar tu tejido muscular, disminuir tu tejido adiposo y tal vez en la balanza no lo veas reflejado, salvo excesos muy grandes? Incluso hay muchos casos que vos ves de composiciones corporales iguales, 50 kilos, y vos ves visualmente la persona se ve diferente. ¿Sí? La misma persona estoy hablando. Y tal vez el peso en la balanza no varió o varió poco. no, ¿Sí? Porque lo que importa a nivel salud es esto. ¿Sí? Es la composición corporal. ¿Sí? Y bien. más allá de lo estético, no estamos hablando de tener un músculo definido. Estamos hablando de que aumentar tu masa muscular va a hacer que disminuyas tejido adiposo con el impacto que eso tiene en la salud, va a hacer que tu sistema muscular ande bien. Recuerden que el músculo hoy ya se sabe que es un tejido endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Que al estimularlo libera hormonas. Hormonas que se llaman exerquinas, mioquinas y demás, que están relacionados con el correcto funcionamiento de todos los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, tener un tejido muscular no solo le demanda a nuestro organismo mantenerlo, por ende, tener mayor gasto, De ¿sí? energía. Sino que encima me ayuda a que todo funcione de una mejor manera. Ujú. Todo esto acompañado de buena nutrición, descanso, manejo Bien, de las emociones, el estrés. O sea, es un mundo bastante complejo. bien, pero sabemos que para el descenso de peso corporal va de la mano con la alimentación saludable. A Sí o veces sí. las personas piensan que vienen al gimnasio y con solo hacer la actividad física ya es suficiente. Y No, no es suficiente. Tal vez es la luz verde, tal vez es lo que me motive. Entonces, por ahí está bueno, así como aplicamos la progresión en cómo uno va avanzando en el entrenamiento, ser progresivo también en los cambios de hábito de la persona. Creo que muchas veces el error que se comete es como de repente, bueno, Lau, ¿querés disminuir tu tejido adiposo? Anda a la Nutri, empezá 3 veces por exacto. semana al gimnasio, tratá de dormir 9 horas, hacé mindfulness, empezá a Sí, meditar y vos decís, no pará, puedo. bueno, lo hago una Claro. semana y te volvés loca. Sí. Te Tal volvés cual. loca. Mira, a Entonces, mí me pasó un caso hoy que vino una señora o alguien, una persona y me dice, yo necesito descenso de peso corporal, necesito venir 4 veces, 2 veces a la pileta, 2 veces al gimnasio. Y viste, la escuchaba y digo, no, no, no podemos hacer 4 días de golpe. Ujú. Yo te recomendaría 2 veces a la semana, que sé que es poco también 2 veces a la semana, pero al menos empezar progresivo. Después, si necesitamos más sí, te días, escucho. necesitamos más días, hacemos más días. Pero por el momento empezamos 2 veces a la semana. Yo creo que a veces las personas piensan que de golpe hacer 5 días ya está. No, ¿sabes qué pasa? Que se cansan, empiezan a venir y llega un punto
que no quieren venir más. Entonces, viniendo 2 veces a la semana, después vamos aumentando 3 días, 4 días, 5 días y así sucesivamente. Me parece que sería lo correcto. Dar todo de golpe no sirve porque se No cansan. tiene sentido, no tiene sentido, es insostenible en el tiempo. La realidad es que, a ver, uno lo que sí tiene que pregonar y considerar que muchas veces la persona dice, bueno, voy 5 veces por semana al gimnasio, ¿no? 1 hora. Sí. Tal vez en la contabilidad en teniendo en cuenta el estilo de vida, seguís aún estando en un estado sedentario. Claro, ¿Sí? ¿Cómo es Por eso? eso la recomendación hoy es no solamente la actividad física planificada, sino lo que se conoce como NEAT, que es el gasto calórico que es producto de actividades cotidianas. Esto de andar más caminando al trabajo, de subir más claro. escaleras. Salí a ¿Por caminar. qué? Porque ustedes imagínense que la Organización Mundial de la Salud hoy a recomendación diaria en cuanto a la actividad aeróbica, te está aconsejando de 150 a 300 minutos de actividad física moderada semanales. Sí, Mira un montón, sí, ¿Sí? bastante. Bien, entonces, uno si se pone a ver estas cosas y vos decís, bueno, voy 60 minutos nada más al gimnasio y después durante el día trabajo sentado, llego a mi casa, me tiro a ver pelis en la tele sentado. Entonces, capaz que claro. todavía seguís dentro de la población sedentaria con lo que eso conlleva. Entonces, la propuesta sería ser más activa. Entonces, venite 2 veces por semana al gimnasio, que con eso para salud es suficiente, hacer fuerza, y el resto de los días mantenete activo. Eso no significa anda más al gimnasio y demás. ¿Qué pasa? A veces el gimnasio como institución es la luz verde para mantener enganchada a la persona. Sí. Entonces, hay que ver nosotros como institución y el staff de profe cómo abordamos el caso de la persona que viene y te dice, yo quiero venir 5 días. Ok, ¿querés venir 5 días? Le explico y ver cómo ser progresivo. Si logra entender esto que vos decías, Lau, que al principio lo mejor es arrancar con una frecuencia más corta, Ujú. bueno, ahora, si se te pone en cabrón, darle herramientas y podemos trabajar otras cosas. Tal Sí, vez viene todos los seguro. días y hizo 2 veces fuerza y después lo tuve haciendo movilidad, lo tuve Claro. haciendo trabajitos cardio, no lo sé. Hay un montón de Bien. cosas para hacer. Las personas con problemas de columna, eh, pues ya sea cifosis, lordosis, escoliosis, hernia de disco, ¿es aconsejable hacer? Hoy, todas las personas sanas, vamos a decirlo no sanas, vamos a hacerlo en 2 grupos así no hacemos quilombo, Ujú. tienen que hacer fuerza. Ahora, hay que adaptarlo, ¿sí? Tal vez el objetivo de una persona con problemas en la columna sea el manejo del dolor. Tal vez en una persona que no tenga nada sea la recomposición corporal. Tal vez en una persona que se tiene que operar la rodilla sea un pre o un post operatorio. Ujú. Siempre, de todas maneras, que haya alguna lesión y o patología de trasfondo, lo ideal es el trabajo interdisciplinar con los especialistas. No Totalmente. tomar decisiones, porque hay que ver en qué etapa está la persona, de su patología, de su lesión, para ver qué hacemos en el gimnasio. Tal Eso cual. es fundamental, eso es Pero no fundamental. hay Pero que tienen que repetir entender, eso. no, hoy también en cuanto al manejo del dolor y las lesiones, yo siempre les digo, aquel profesional de la salud, llamale traumatólogo, llamale kinesiólogo, que te recomienda reposo absoluto si te lesionaste, sobre todo en movimiento, haciendo un deporte, salí corriendo de ahí, si podés, si te deja la pata, ¿no? Pero digo, el reposo absoluto ya para recuperar un tejido no existe, salvo que te haya pasado un tren por encima y que no te puedas mover literalmente, pero si la posibilidad de movimiento está, Este streaming ¿sabes? que vamos Incluso, a hacer con Chiari es para concientizar a las personas y hablar con profesionales de la salud, ya sea profesor de educación física, sea instructores, sean kinesiólogos, fisioterapeutas, médicos, psicopedagogos, psicólogos y demás, para que podamos entender y ayudar a que la salud es lo más importante y que se puede hacer actividad física siempre teniendo en cuenta esta progresión que estamos hablando, teniendo en cuenta la persona que tenemos en clase, teniendo en cuenta la pedagogía, sobre todo dentro de un gimnasio y cuidando al alumno, que no es poca cosa, porque sabemos que a veces teniendo tanta cantidad de personas dentro de un gimnasio, a veces no los pueden cuidar los profes porque son muchos. Eh, pero teniendo en cuenta todas esas cosas, las personas, todos pueden hacer actividad física. Eso es todos, sí, sí, lo sí, que sí, quiero exacto. decir. Exacto, entender eso es fundamental.
entender, lograr meter a las personas, y ya por suerte, por ejemplo, los médicos se está viendo mucho que ya prescriben trabajos de fuerza, prescriben andar al gimnasio, Totalmente, sí, y ya no es tanto el salir a caminar, la sí, natación, con todo el respeto que conllevan, sí, pero antes era, por ejemplo, ¿no? problema Para mí, mal concebido, gente con problemas de espalda se los mandaba a hacer natación. sí, Y Sí, la sí. posición hidrodinámica de la natación lo que genera es una tensión en la zona de la espalda que no es lo mismo que hacer gimnasia en el agua. no, Entonces, como que exacto, estaba tal cual, raro. porque yo Yo en te puedo gimnasia meter a acuática, hacer. Simón. Por eso, a eso voy. Gimnasia acuática, te doy la derecha y me parece Sí, genial por las propiedades del agua. Ahora, sí. vos mandás a hacer una persona, natación, propiamente dicho, crawl, mariposa, y con problemas de espalda, yo no creo que sea lo correcto, ¿entendés? Hace mucha Ahora, fuerza, es mucha fuerza y estás aumentando las curvaturas, o sea, no es lo ideal. Y por sí, años se decía, anda a natación, salí a caminar. Sí. Al obeso. Al obeso hoy lo mejor que le podés hacer es salir a caminar si querés, pero metete flaco, tratá que esa caminata te lleve hasta el gimnasio. Hacé fuerza, sí, y no sé si hacé tanto salir fuerza. a caminar, la obesidad, no nos olvidemos de las articulaciones, no nos olvidemos de los Sí, impactos, no nos olvidemos que son personas que tampoco pueden hacer tanta fuerza, tanta tal actividad, cual. tanto impacto, quiero Tanto decir. impacto, sí, 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 sí. Y sí, Así te que, diría que para el descenso de peso corporal, la gimnasia acuática es ideal, pero porque además se sienten livianos y pueden hacer la actividad. claro, esas Eh, propiedades del agua están fantásticas. y yo El siempre digo cómo, que en gimnasia acuática o natación el problema está entre el vestuario y la pileta, porque te da vergüenza, porque por la malla, por esto, pero una vez que estás dentro del agua, podés hacer sí, ya muy está. bien Sí, la sí. actividad y además muy eficiente. Aparte porque lo veo yo. De No, hecho, ahí no. sí, no, eso sin duda, sin duda. No, no, Aparte, pero hay, se sienten muy cómodos y sí. estás bien, te sentís bien. Y además, bueno, El agua obviamente. tiene esas propiedades que están buenísimas. El tema es cómo uno prescribe, porque también yo te puedo prescribir hacer fuerza, pero es una prescripción genérica, por eso después hay que ir a un especialista. Porque yo te Bien, puedo prescribir natación, pero vos me podés recibir en tu pileta al agua y me vas a decir, no, natación no, gimnasia en el agua, que no es lo mismo. claro. No, y ¿Entendés? te cuento algo que acá, por ejemplo, en nuestro gimnasio tenemos pilete y tenemos gimnasio. Entonces, a veces se combina 2 días gimnasio y un día pileta, un día pileta o 2 días gimnasio, o sea, o 2 gimnasios, o 2 piletas. Entonces, las personas pueden hacer las dos cosas y vos tenés un entrenamiento completo, por decírtelo de alguna manera, porque a veces doy a spinning yo también. Entonces, por ahí a veces no les gusta hacer spinning. No, no, no puedo, no sé, es difícil, mucha coordinación, aparte que tenés que tener fuerza en las piernas para pararte. Eh, entonces a veces, muchas veces no lo quieren hacer y bueno, por eso van a pileta. Pero se puede combinar las dos cosas, el Sí, trabajo de la sí. fuerza. Hoy en cuanto a la combinación, eso, bueno, por ahí es un tema muy específico, pero de la parte, combinar la parte de resistencia cardiovascular en el agua, en una cinta, saliendo a caminar, a correr, bici, lo que quieras, con fuerza, es una gran propuesta, sobre todo para el Sí, impacto que tiene sobre la salud, que es lo que hoy se llama entrenamiento híbrido, pero es lo sí, que sí, profes hemos estudiado como el famoso entrenamiento concurrente, sí, ¿sí? Que es trabajar la fuerza y la resistencia. El tema sí, es cómo ordenarlos para que no generen interferencias, porque son rutas metabólicas, digamos, impacto en la fisiología humana diferentes. sí, Uno sí, estimula sí, una cosa, otro otra cosa. Y si los trabajamos de forma errónea, podemos a largo plazo generar que la persona tal vez no progrese. Es lo único a tener en cuenta, pero después es una gran combinación para mejorar parámetros de salud. En la bien. combinación equivalente de las dos, hoy es una gran respuesta. ¿Me Ay, das a elegir una de las menos dos? mal, Simón, menos mal porque No, no, es excelente, es acá excelente. tenés Yo, por todo. ejemplo, mira, yo les voy a ser sincero y si esto lo escucha algún cliente me mata. Yo tengo muchos clientes movilizados por la estética que con el tiempo les he ido lavando la cabeza, ya hablan de recomposición corporal, ¿sí? Ya se evalúan mediante antropometrías con un nutricionista sus necesidades calóricas acorde a lo que hacen y Claro. su composición corporal con antropometría. Y también con el paso del tiempo a los manijas que querían venir de lunes a viernes, yo ya después de 2, 3 años de tenerlos algunos, les empiezo a decir, en contra de mi bolsillo y mi negocio, ¿sabes qué? Pero porque me gusta trabajar, vení 3 veces.
El mes que Así hago viene yo. bajemos 3 veces. ¿Y qué hago? Mm, Martes, jueves, viernes, sábado, bueno, sábado y domingo, haz otra actividad. sí, Si así querés ir voy. a indoor, andá a indoors. ¿Querés ir a natación, andá a natación? El sábado salí a pasear tu perro, salí a andar en bici, salí a andar en Así, tal patines. cual le digo yo. Y empiezan a agarrar esa rutina. Sí, sí, Y sí, siguen sí. progresando y encima les meto otra capacidad que es la de resistencia, ¿no? Claro, está Que yo en mi bueno. gimnasio, por ejemplo, no tengo forma de trabajarla, no tengo equipamiento cardiovascular, más allá de algún circuito que le pueda dar, pero bueno, no todo el mundo le gusta, no todo el mundo lo quiere hacer. Claro, Entonces, la opción es salgamos del espacio y hagamos otra cosa fuera. Claro, está bueno porque es variado y además también podemos decir que el entrenamiento de la fuerza no es solo la mancuerna, la sentadilla con pesas, sino que también es mucho más amplio que eso. claro. Es También, amplio, perdón, es sí, amplio, pero poco a poco tenemos que tratar de llevar a la persona, ya sea en el ejemplo con el que estamos laburando, de mayor de 40, a que la persona trabaje con peso. Mm. claro, Que dejemos de perderle el miedo al peso, sobre todo en la mujer. La mujer, Sí. el otro día me tomé unos días para ir a la cordillera y estaba yendo al gimnasio del hotel y veía una chica con sobrepeso, con unas mancuernitas que no les miento, pesaban 1 kilo esas de colores, sí, haciendo un ejercicio de hombros. Una chica que rondaba a los 100 kilos fácil, no sobrepeso, ya te diría obesidad, Mm. y yo la miraba y me daban ganas de decirle, empezá a ponerle peso porque no vas a ir a ningún lado. pero Imaginen que su brazo pesaba más que la mancuerna. Claro. Entonces, poco a poco, la persona, independientemente de su condición, tiene que progresar a trabajar con cargas pesadas para esa persona, Pero ¿no? ¿sabes qué pasa, Simón? Que a lo mejor esa persona debe pensar, calculo, que si tiene mayor peso y sobre la obesidad que tiene, queda Peor. robusta, claro, Qué grande. Arnold Schwarzenegger con robusta, obesidad. claro, robusta. Entonces, No, claro, jamás. A ver, como les decía hace un ratito, aumentar nuestro tejido muscular se dice que es un tejido activo, por ende al cuerpo le va a demandar, aún en estado de reposo, quemar calorías. Es decir, vos me claro, decís, yo en una clase de indoor, por ejemplo, quemo, no sé, un ejemplo, 700 calorías. Perfecto, pero las quemaste en la clase. En una clase de musculación, tal vez quemes menos, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Que vas a quemar durante todo el día claro, porque te activa el metabolismo más que la parte de cardio. Porque justamente tener músculo a mi cuerpo le demanda trabajo para mantener esa masa claro, muscular. claro, ¿Sí? sí, sí, Entonces, aumentarme esa masa muscular me aumenta el gasto, por ende yo, si nutricionalmente estoy haciendo las cosas bien, voy a empezar a bajar mi tejido adiposo. Siempre va a ser positivo tener más masa muscular. Incluso en la mujer, que siempre se tuvo el miedo de voy a quedar como hombre. sí, Uno, Sí. que no vas a quedar como hombre, ¿sí? Segundo, hoy ya se sabe que la mujer no tiene por qué entrenar diferente al hombre. sí, Ya eso es cierto. incluso muchas veces se decía que el ciclo menstrual, que había que adoptar las cargas por eso, ya incluso se está discutiendo que realmente con el entrenamiento podamos incidir negativamente en el ciclo menstrual. Claro, Es decir, que ya, más allá de que hay una corriente que lo sigue defendiendo y organiza, ya no es tan así. Y la mujer tiene que entrenar de forma intensa. claro. Y exactamente, suena Entonces re voy a hacer machista lo que voy a eso, decir, a pero partir de ahora. Listo. suena re Simón machista, pero querido, se Muchas dice, gracias. el otro realmente un día, placer hablar con vos. La verdad que me quedaría un montón, mucho, nos quedaríamos muchísimo más. Es muy amplio, pero eso te otra vez, seguramente te vamos a llamar. Te quiero cuando agradecer quieras. enormemente por estar presente este primer programa. Para nosotros es un placer enorme y sabes que te aprecio muchísimo estar en nuestra escuela de training capacitando y sos un excelente profe. Así que desde Bueno, Córdoba, de Rotarán, te mandamos un abrazo, querido. Muchas gracias y que muchas vaya gracias. gimnasio entonces. Que vaya a su gimnasio, obviamente, porque sabe muchísimo, Simón. Sabe muchísimo y aparte los cuida muchísimo a sus alumnos. Así que un placer Bueno, enorme, Simón, querido. gracias a ustedes, les mando un beso grande y muchos éxitos. A meterle. Gracias, Ahí, a gracias, disposición para lo Simón. que quieran. Gracias, gracias.